Spinoza desmonta el cónclave político. ¿Realmente Dios elige al Papa? La plaza de San Pedro rebosa de fieles. Miles de ojos apuntan hacia una pequeña chimenea en el techo de la Capilla Sixtina. El silencio es ensordecedor mientras el mundo entero aguarda una señal. ¿Será humo negro o blanco? De repente, una columna de humo blanco se eleva hacia el cielo romano. Habemus Papam. La multitud estalla en júbilo. Un nuevo vicario de Cristo ha sido elegido para guiar a más de 1.000 millones de católicos. Pero detengámonos un momento y preguntémonos, ¿realmente es Dios quien elige al Papa? ¿O acaso estamos presenciando uno de los procedimientos políticos más sofisticados y antiguos de la historia? ¿Qué diría Baruch Spinoza, el filósofo maldito del siglo XVII, sobre esta pretensión de que unos hombres encerrados en una capilla pueden discernir la voluntad divina? Hoy nos adentraremos en las profundidades de la filosofía espinosista para examinar críticamente la narrativa teológica que sustenta el cónclave papal. Desvelaremos las contradicciones, los intereses ocultos y los mecanismos de poder que se esconden tras la cortina de humo blanco. ¿Estás preparado para cuestionar algunas de tus creencias más arraigadas? ¿Te atreves a mirar detrás del velo sagrado que cubre uno de los rituales más misteriosos del catolicismo? Si es así, acompáñame en este viaje filosófico que desafiará tu percepción sobre religión, poder y política. Spinoza, el filósofo que desafió a Dios. ¿Quién fue realmente Baruch Spinoza? ¿Y por qué sus ideas siguen siendo tan peligrosas para el pensamiento religioso tradicional? Nacido en Ámsterdam en 1632, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición portuguesa, Spinoza se convertiría en uno de los pensadores más revolucionarios de la historia occidental. ¿Pero qué hizo este tranquilo pulidor de lentes para provocar tanto escándalo? A los 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el herem, la excomunión más severa posible. El documento, que aún se conserva, maldice a Spinoza con todos los anatemas posibles. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. ¿Qué crimen tan terrible había cometido este joven estudioso? Simplemente cuestionar la autoridad de las Escrituras y proponer una nueva forma de entender a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que llamas Dios podría ser algo completamente distinto a la imagen del anciano barbudo que juzga desde las nubes? Spinoza se atrevió a formular esta pregunta en el corazón de la Europa del siglo XVII, cuando la hoguera aún humeaba para los herejes. Su respuesta fue tan simple como revolucionaria: Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. Para Spinoza, Dios no es un ser personal y trascendente que actúa según caprichos y voluntades, sino la sustancia infinita que constituye toda la realidad. ¿Puedes imaginar el escándalo? Un Dios que no elige, no juzga, no premia ni castiga. Un Dios que simplemente es, que se expresa a través de las leyes inmutables de la naturaleza. ¿Qué queda entonces del Dios que supuestamente guía la mano de los cardenales en el cónclave? El Tratado Teológico Político, publicado anónimamente en 1670, fue su obra más explosiva. En ella, Spinoza desmontaba sistemáticamente la autoridad de las religiones institucionales y defendía la libertad de pensamiento como derecho inalienable. No es sorprendente que este libro, escrito hace más de 350 años, fuera considerado un libro forjado en el infierno y prohibido en toda Europa. ¿Qué verdades incómodas contenía para provocar tal reacción? Spinoza se atrevió a analizar la Biblia como un documento histórico, producto de su tiempo y circunstancias. Demostró que muchas de sus contradicciones e inconsistencias se explicaban por sus múltiples autores y contextos. ¿Te has planteado alguna vez cuántas de tus creencias religiosas se basan realmente en textos antiguos cuyo origen y evolución desconoces? Pero quizás su crítica más devastadora fue dirigida contra la superstición. Para Spinoza, la superstición nace del miedo y se mantiene por la ignorancia. ¿No es cierto que cuando desconocemos las causas naturales de un fenómeno, tendemos a atribuirlo a fuerzas sobrenaturales? El filósofo holandés desenmascaró cómo las autoridades religiosas utilizaban este mecanismo psicológico para mantener su poder. ¿Acaso el misterio que rodea al cónclave no cumple exactamente esta función? Spinoza miraba con profunda sospecha cualquier sistema que pretendiera que Dios actúa a través de ciertos hombres elegidos.
Para él, esto no era más que una forma de manipulación política. ¿No resulta conveniente para la jerarquía eclesiástica presentarse como los únicos intérpretes válidos de la voluntad divina? ¿Qué mejor legitimación del poder que afirmar que viene directamente de Dios? La excomunión no silenció a Spinoza. Continuó desarrollando su sistema filosófico hasta su muerte en 1677, dejando tras de sí una ética demostrada según el orden geométrico que revolucionaría el pensamiento occidental. A pesar de vivir en relativa pobreza y rechazo, su influencia se extendería en los siglos posteriores, llegando a pensadores tan diversos como Einstein, Freud, Marx y Nietzsche. ¿No es asombroso cómo las ideas de un hombre perseguido pueden cambiar el curso del pensamiento humano? El cónclave papal, historia de poder y política. ¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió realmente el cónclave papal? La historia que raramente se cuenta es fascinante y está repleta de violencia, corrupción y maniobras políticas que harían sonrojar a los guionistas de House of Cards. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía nada parecido al elaborado ritual que hoy conocemos. Los primeros obispos de Roma eran elegidos por la comunidad cristiana local, sin mayor ceremonia. ¿Te sorprende saber que el papado, como institución de poder absoluto, es una construcción histórica relativamente tardía? ¿No resulta curioso que una institución que se presenta como inmutable haya experimentado tantas transformaciones a lo largo de su historia? Con el crecimiento del poder temporal de la Iglesia, las elecciones papales se convirtieron en asuntos de alta política. En el año 1046 había nada menos que 3 papas simultáneos disputándose la cátedra de San Pedro. ¿Cuál de ellos había sido elegido por Dios? El emperador Enrique III resolvió el cisma deponiendo a los 3 y nombrando a su propio candidato. ¿No es revelador que un problema supuestamente teológico requiriera una solución puramente política? Las elecciones papales estaban tan corrompidas por la influencia de las familias nobles romanas y las potencias europeas que en 1271 ocurrió algo extraordinario. Tras 3 años sin lograr elegir un nuevo papa, los habitantes de Viterbo, hartos de la indecisión, encerraron a los cardenales, redujeron su dieta y finalmente quitaron el techo del palacio donde deliberaban para inspirarlos a tomar una decisión. ¿No es irónico que el sagrado cónclave naciera de un acto de coerción popular? El Papa Gregorio XVI institucionalizó este encierro en 1274, estableciendo las bases del cónclave moderno. La palabra cónclave proviene del latín cum clave, con llave, en referencia literal al encierro. ¿No es significativo que un proceso supuestamente guiado por el Espíritu Santo necesitara de cerraduras y guardias para funcionar correctamente? A lo largo de los siglos, las interferencias políticas en el cónclave han sido la norma, no la excepción. ¿Sabías que hasta principios del siglo XX, Austria, España y Francia tenían derecho de veto sobre candidatos papales? El emperador austríaco Francisco José ejerció este veto por última vez en 1903 contra el cardenal Rampolla, favorito para suceder a León XIII. ¿Cómo encaja este poder de veto imperial con la supuesta guía divina del proceso? La historia del cónclave está plagada de episodios que contradicen abiertamente su narrativa teológica. En 1458, el cardenal Rodrigo Borgia, futuro papa Alejandro VI, intentó sobornar a sus colegas para conseguir votos. No lo logró entonces, pero sí 34 años después. ¿Es concebible que Dios eligiera a un papa simoníaco? ¿O debemos concluir con Spinoza que estamos ante un proceso puramente humano, revestido de sacralidad? En tiempos modernos, el cónclave ha evolucionado considerablemente. Juan Pablo II reformó el proceso en 1996, eliminando la posibilidad de elección por aclamación o compromiso, dejando la votación secreta como único método válido. Estableció también que los cardenales deben tener menos de 80 años para participar. ¿Por qué un proceso supuestamente guiado por Dios necesita constantes reformas? ¿No sería perfecta desde el principio una institución verdaderamente divina? El funcionamiento actual del cónclave es un ejercicio de secretismo y ritualidad. Los cardenales electores quedan completamente aislados del mundo exterior. Se registran sus habitaciones en busca de dispositivos electrónicos. Juran solemnemente mantener secreto sobre las deliberaciones, bajo pena de excomunión. ¿No te parece contradictorio que un proceso que supuestamente revela la voluntad divina
requiera tanto secreto? ¿Qué teme la Iglesia que se sepa? El ritual de votación es igualmente teatral. Cada cardenal, sosteniendo su papeleta en alto, se acerca al altar pronunciando: «Pongo por testigo a Cristo nuestro Señor, que me juzgará, de que doy mi voto a quien, según Dios, creo que debe ser elegido». Después, dobla la papeleta y la deposita en una urna. ¿Pero realmente puede un ser humano discernir la voluntad divina en este proceso? ¿O es, como diría Spinoza, una pretensión arrogante que confunde los deseos humanos con los designios de Dios? La famosa fumata, blanca o negra, comunica al mundo el resultado. Si no hay elección, 2/3 de los votos, las papeletas se queman con paja húmeda produciendo humo negro. Si hay papa, se añaden químicos para producir humo blanco. ¿No es curioso que un proceso supuestamente sobrenatural dependa de trucos químicos para comunicar su resultado? Para Spinoza, esta teatralidad sería un ejemplo perfecto de cómo la religión institucional se apoya en lo sensorial y emotivo para reforzar su autoridad. La crítica spinozista, desenmascarando la teología del cónclave. Si Spinoza pudiera observar un cónclave papal moderno, ¿qué vería? No un milagroso discernimiento de la voluntad divina, sino un proceso profundamente humano, donde las pasiones, ambiciones y cálculos políticos se entretejen con la sincera creencia religiosa. Su análisis filosófico desmonta sistemáticamente los fundamentos teológicos que sostienen la narrativa oficial del cónclave. El concepto espinosista de Dios como sustancia infinita, como naturaleza, que se expresa a través de leyes inmutables, contradice frontalmente la idea de un Dios que elige a un hombre como su representante. ¿Cómo podría la sustancia infinita, que existe necesariamente y se expresa en infinitos atributos, tener preferencias por un cardenal italiano sobre uno africano o latinoamericano? ¿No es esta idea de elección divina una proyección de nuestros propios procesos mentales sobre la realidad última? Para Spinoza, atribuir a Dios voluntad, intenciones o preferencias es un error antropomórfico fundamental. En su Ética, escribe: «Los hombres suponen comúnmente que todas las cosas de la naturaleza actúan, al igual que ellos mismos, por razón de un fin, pero esta doctrina de la finalidad trastorna toda la naturaleza». ¿No es exactamente esto lo que hace la teología del cónclave al sugerir que Dios tiene un plan o una preferencia por cierto cardenal? El determinismo espinosista es otro ariete contra la teología del cónclave. Para el filósofo holandés, todos los acontecimientos se desarrollan según una necesidad lógica implacable. Nada podría ser diferente de cómo es. Cuando los cardenales entran en la Capilla Sixtina, sus decisiones ya están determinadas por la cadena infinita de causas que configuran sus mentes, emociones y circunstancias. ¿Dónde queda entonces el libre albedrío que supuestamente ejercen al votar según su conciencia? ¿No es la libertad de los cardenales tan ilusoria como la de cualquier otro ser humano? Los hombres se equivocan al creerse libres, opinión que obedece al solo hecho de que son conscientes de sus acciones e ignorantes de las causas que las determinan, escribió Spinoza. ¿No es esto precisamente lo que ocurre en el cónclave? Los cardenales, conscientes de sus deliberaciones, pero ignorantes de las múltiples causas que determinan sus preferencias, atribuyen a la inspiración divina lo que no es más que el resultado necesario de causas naturales. El problema del antropomorfismo divino es particularmente agudo en la teología del cónclave. ¿Has notado cómo la narrativa oficial presenta a Dios casi como un participante más en las deliberaciones? Se habla de discernir la voluntad de Dios, como si la divinidad tuviera opiniones que pudieran ser descubiertas mediante suficiente oración y reflexión. Para Spinoza, esta es una confusión categórica fundamental. Dios, como sustancia infinita, no tiene voluntad en el sentido humano. No quiere que un cardenal específico sea papa, más que quiere que la suma de los ángulos de un triángulo sea 180 grados. Ambas cosas fluyen necesariamente de su naturaleza. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios, supuestamente omnipotente, necesitaría representantes humanos? Spinoza desmonta esta idea al señalar que atribuir a Dios necesidades o deseos es contradictorio con su perfección. Un ser perfecto e infinito no necesita intermediarios.
Esta idea es puramente humana, nacida de la necesidad psicológica de tener figuras de autoridad y de la estructura política de las monarquías, donde el rey gobierna a través de ministros y representantes. ¿No es revelador que la estructura eclesiástica refleje tan exactamente las estructuras políticas de la Europa medieval? La visión espinosista sobre los milagros también socava la narrativa teológica del cónclave. Para él, los milagros son simplemente fenómenos naturales cuyas causas desconocemos. Nada sucede en la naturaleza que contravenga sus leyes universales, afirma categóricamente. La supuesta intervención del Espíritu Santo en el cónclave sería, desde esta perspectiva, una interpretación errónea de un proceso completamente natural. No es más honesto reconocer que los cardenales votan según sus convicciones personales, influencias culturales y cálculos políticos, en lugar de atribuir el resultado a una misteriosa intervención sobrenatural? La famosa frase atribuida al cardenal Ratzinger antes de convertirse en Benedicto XVI ilustra perfectamente esta contradicción. El Espíritu Santo no elige al Papa. El Espíritu Santo solo garantiza que el daño que un Papa pudiera causar será limitado. ¿No es sorprendente esta admisión de que el proceso no es tan divino como se pretende? ¿No confirma la visión espinosista de que estamos ante un proceso humano revestido de lenguaje teológico? El problema teológico se agudiza cuando consideramos papas históricos de dudosa moralidad. Alejandro VI, de la familia Borgia, compró literalmente el papado y llevó una vida de excesos, corrupción y nepotismo. ¿Debemos creer que fue elegido por Dios? O consideremos el caso de Benedicto IX, quien en el siglo XI vendió el papado a su padrino por una suma considerable. ¿Cómo encajan estos episodios en la narrativa de la guía divina? Para Spinoza, estos casos no serían anomalías, sino la confirmación de que estamos ante instituciones humanas sujetas a todas las pasiones y debilidades humanas. Su análisis nos invita a ver el cónclave no como un evento sobrenatural, sino como un sofisticado proceso político desarrollado a lo largo de siglos que utiliza el lenguaje y simbolismo religioso para legitimarse. ¿No es esta perspectiva más coherente con la evidencia histórica que tenemos? El Vaticano como Estado. La dualidad del poder papal en la historia moderna. ¿Alguna vez has considerado la extraordinaria anomalía que representa el Vaticano en el escenario internacional? Un diminuto territorio de apenas 44 hectáreas que ejerce una influencia global desproporcionada a su tamaño. ¿Cómo es posible que un Estado tan pequeño mantenga relaciones diplomáticas con más de 180 países y tenga estatus de observador permanente en la ONU? La respuesta nos lleva a uno de los fenómenos más fascinantes de la historia política moderna, la dualidad del Papa como líder religioso y jefe de Estado. Esta dualidad no es accidental, sino el resultado de una larga y compleja evolución histórica. Durante más de 1000 años, desde la donación de Pipino el Breve en el siglo VIII hasta la unificación italiana en 1870, los papas gobernaron los estados pontificios, un territorio considerable en el centro de Italia. ¿Sabías que en su apogeo estos estados cubrían gran parte de la Italia central, incluyendo las regiones de Lacio, Umbría, las Marcas y partes de Emilia-Romagna? Este poder temporal no era un simple accidente histórico, sino una estrategia deliberada para garantizar la independencia del papado frente a los poderes seculares de cada época. La pérdida de estos territorios en 1870 provocó la llamada Cuestión Romana, un conflicto entre el papado y el nuevo Estado italiano que se extendió durante casi 60 años. Durante este periodo, los papas se consideraron prisioneros en el Vaticano, negándose a reconocer la legitimidad del Estado italiano. ¿No resulta irónico que esta aparente debilitación del papado acabara fortaleciendo su posición internacional? Al perder su poder territorial directo, el papado se reinventó como una autoridad moral global, desvinculada de los intereses geopolíticos inmediatos que antes limitaban su influencia. Los pactos de Letrán de 1929, firmados entre la Santa Sede y la Italia fascista de Mussolini, resolvieron finalmente la cuestión romana creando el Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Has reflexionado sobre lo que significa realmente este acuerdo? No fue simplemente la creación de un microestado, sino la consolidación de un modelo único de soberanía dual, la Santa Sede como entidad religiosa universal y el Estado Vaticano como su expresión territorial mínima pero suficiente para garantizar independencia política. ¿Qué diría Spinoza sobre esta peculiar configuración política? Su crítica a la unión entre religión y política sería implacable. En su Tratado Teológico Político,
político, Spinoza argumenta que esta unión corrompe tanto la verdadera religiosidad como la política racional. Para él, la religión debería ocuparse de la piedad y la moral, mientras que la política debería basarse en principios racionales orientados al bien común. No es precisamente la dualidad del papado la encarnación institucional de esa confusión que tanto criticó. Las relaciones diplomáticas del Vaticano representan otra fascinante dimensión de esta anomalía histórica. ¿Te has preguntado por qué países no católicos e incluso abiertamente seculares mantienen embajadas ante la Santa Sede? Estados Unidos, con su estricta separación constitucional entre Iglesia y Estado, estableció relaciones diplomáticas plenas con el Vaticano tan tardíamente como 1984, bajo la presidencia de Ronald Reagan. Esta aparente contradicción revela una verdad incómoda. El reconocimiento internacional del Vaticano no responde principalmente a motivaciones religiosas, sino a cálculos geopolíticos pragmáticos. La red diplomática vaticana, una de las más antiguas y extensas del mundo, ha servido históricamente como canal de información privilegiada. Los nuncios apostólicos, combinando funciones de embajadores y líderes eclesiásticos locales, conforman un sistema de inteligencia global que muchos estados seculares consideran valioso. No es revelador que durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética valoraran la información que podía proporcionar la Santa Sede. El Vaticano, con representantes en prácticamente todos los países del mundo, tenía acceso a información que incluso las superpotencias envidiaban. Los intereses geopolíticos de la Santa Sede han evolucionado considerablemente a lo largo de la historia moderna. Durante el pontificado de Pío XII, 1939-1958, el anticomunismo fue la prioridad absoluta, llevando a acuerdos controversiales como el concordato con la Alemania nazi en 1933, cuando aún era secretario de Estado. Juan Pablo II, 1978-2005, utilizó la influencia moral del papado para apoyar a Solidaridad en Polonia, contribuyendo significativamente a la caída del comunismo en Europa del Este. ¿No es fascinante cómo la supuesta neutralidad política del Vaticano se ha materializado históricamente en posiciones muy concretas alineadas con determinados bloques de poder? El poder económico de la Iglesia constituye otro aspecto fundamental para comprender la dimensión política del papado moderno. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, comúnmente conocido como Banco Vaticano, ha sido objeto de numerosos escándalos que revelan las contradicciones entre el mensaje evangélico de pobreza y la realidad de una institución con enormes recursos financieros. El caso más notorio fue el escándalo del Banco Ambrosiano en los años 80, que implicó conexiones con la logia masónica P2 y posibles vínculos con la mafia italiana. La misteriosa muerte del banquero Roberto Calvi, encontrado ahorcado bajo el puente Blackfriars en Londres en 1982, proyectó una sombra siniestra sobre las finanzas vaticanas. ¿No resulta contradictorio que la institución que representa al pescador de Galilea se haya visto envuelta en escándalos financieros de tal magnitud? Spinoza habría identificado en estas contradicciones la confirmación de su tesis. Cuando la religión se institucionaliza y acumula poder temporal, inevitablemente se aleja de su propósito ético original. En su Tratado Teológico Político, escribió que nada está más lejos del propósito de la religión que buscar autoridad y poder temporal. ¿No resulta profética esta observación cuando consideramos la historia del poder económico vaticano? Los intereses económicos también influyen inevitablemente en la elección papal. Aunque rara vez se discute abiertamente, la capacidad de un candidato para gestionar las finanzas vaticanas o implementar reformas económicas se ha convertido en un factor relevante en los cónclaves modernos. La elección de Francisco en 2013 estuvo parcialmente motivada por la percepción de que se necesitaba un outsider para reformar la corrupta burocracia vaticana, especialmente sus estructuras financieras. ¿No es significativo que uno de sus primeros actos fuera nombrar una comisión para revisar las actividades del IOR? La influencia del capital en las decisiones eclesiásticas va mucho más allá de los muros vaticanos. La Iglesia Católica es probablemente la institución no gubernamental más rica del mundo, con vastas propiedades inmobiliarias, inversiones diversificadas y un patrimonio artístico y cultural incalculable. En Estados Unidos,
La Iglesia Católica gasta aproximadamente 170.000 millones de dólares anuales en servicios, lo que la convertiría en una de las mayores corporaciones del país si fuera una empresa. ¿Has considerado alguna vez cómo esta inmensa riqueza configura inevitablemente las prioridades institucionales de la Iglesia? Spinoza, con su análisis materialista que anticipa aspectos del pensamiento marxista, habría subrayado cómo la base económica de la Iglesia determina en gran medida su superestructura ideológica. Su crítica a la religión institucionalizada se basaba precisamente en la observación de cómo los intereses materiales terminan corrompiendo los ideales espirituales. No vemos esta dinámica en acción cuando observamos cómo ciertos temas doctrinales que podrían amenazar la base económica de la Iglesia, como la enseñanza sobre la riqueza o la propiedad, reciben menos énfasis que otros aspectos morales. El papel del Papa como influenciador global ha evolucionado significativamente en la era moderna. Con el declive del poder territorial de la Santa Sede, el papado ha reforzado su influencia cultural y moral. Juan Pablo II, por ejemplo, visitó 129 países durante su pontificado, algo impensable para papas anteriores que raramente abandonaban Roma. ¿No es esta transformación exactamente lo que Spinoza habría identificado como una adaptación institucional para mantener el poder en circunstancias cambiantes? La influencia sobre gobiernos y políticas públicas sigue siendo significativa, especialmente en países con mayoría católica. En Polonia, la Iglesia jugó un papel crucial en la legislación contra el aborto. En Filipinas, la oposición católica ha bloqueado durante décadas la legislación sobre divorcio y control de natalidad. En América Latina, la influencia eclesiástica ha sido históricamente determinante en temas como educación, matrimonio y derechos reproductivos. ¿No contradice esta influencia política directa la supuesta separación entre Iglesia y Estado que la propia doctrina católica moderna dice respetar? La movilización de las masas católicas como herramienta política es otro aspecto fascinante del poder papal. Los viajes apostólicos, las jornadas mundiales de la juventud y otros eventos masivos no son simplemente expresiones de fervor religioso, sino también demostraciones de poder político. Cuando Juan Pablo II reunía a millones de personas en sus visitas a Polonia, estaba enviando un mensaje claro al régimen comunista sobre el poder de la Iglesia. ¿No es esta capacidad de movilización masiva precisamente lo que convierte al Papa en un actor político global, independientemente de cómo se defina oficialmente su rol? El Papa funciona en el escenario internacional como un agente político que trasciende lo meramente religioso. Su participación en mediaciones de conflictos, como el diferendo del Canal de Beagle entre Argentina y Chile, en conferencias internacionales sobre clima o desarrollo sostenible, y sus pronunciamientos sobre temas geopolíticos como migraciones o guerra, lo confirman como un actor político global de primer orden. ¿No resulta paradójico que esta influencia política se base precisamente en la pretensión de estar por encima de la política? La adaptación del papado a las democracias modernas representa uno de los giros más fascinantes en su historia reciente. Después de condenar ferozmente la democracia liberal durante el siglo XIX, recuérdese el Syllabus Errorum de Pío IX, la Iglesia ha realizado un giro copernicano para presentarse como defensora de los derechos humanos y la democracia. ¿No es asombroso cómo una institución que condenó la libertad religiosa como delirio en el siglo XIX pueda presentarse hoy como su defensora? Este cambio, formalizado en el Concilio Vaticano II, 1962-1965, demuestra la flexibilidad política que contradice el fundamento teológico supuestamente inmutable de la Iglesia. La relación con democracias seculares ha evolucionado hacia un modelo de influencia indirecta. En lugar de buscar privilegios legales explícitos, aunque no se renuncie a ellos donde existen, la estrategia moderna es influir en la opinión pública a través de los medios de comunicación y la movilización social. Este enfoque fue particularmente visible durante el debate sobre el matrimonio igualitario en diversos países, donde la Iglesia actuó más como un grupo de presión que como una autoridad religiosa. No demuestra esta adaptación táctica que, en el fondo, el Vaticano funciona más como un actor político pragmático que como una institución guiada exclusivamente por principios teológicos? El Papa moderno opera fundamentalmente como soft power internacional, utilizando la influencia cultural y moral para lograr objetivos que también tienen dimensiones políticas. Joseph Nye, quien acuñó el término soft power,
ha señalado explícitamente al Vaticano como uno de sus ejemplos preferidos. Esta influencia blanda se ejerce a través de una vasta red de universidades, hospitales, escuelas, medios de comunicación y organizaciones caritativas que proyectan la visión católica en diversas sociedades. ¿Has considerado alguna vez cuántas instituciones educativas o sanitarias en tu país están vinculadas a la Iglesia Católica y cómo esto multiplica la influencia papal mucho más allá del ámbito estrictamente religioso? La flexibilidad política del papado moderno contradice directamente su fundamento teológico basado en la inmutabilidad de la doctrina. Si el Papa es realmente el vicario de Cristo y la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, ¿cómo explicar los cambios radicales de posición en temas como la libertad religiosa, la esclavitud, la usura o la relación con otras religiones? Spinoza habría visto en estas contradicciones la prueba definitiva de que estamos ante una institución humana que se adapta a circunstancias cambiantes, no ante una institución divinamente inspirada e inmutable. Una visión espinosista para el futuro. Secularización, transparencia y espiritualidad racional. ¿Cómo sería un cónclave visto a través de la óptica espinosista? Desde luego, sería un proceso radicalmente distinto al actual. Para empezar, se reconocería abiertamente su naturaleza política, sin la pretensión de intervención sobrenatural. Los debates, perfiles de candidatos y resultados de votaciones serían públicos, permitiendo que los fieles comprendieran las razones humanas detrás de cada elección. ¿No merecen los más de 1.000 millones de católicos saber cómo y por qué se elige a su líder, en lugar de ser tratados como una masa incapaz de comprender los entresijos de la política eclesiástica? La desmistificación del proceso de elección no implicaría necesariamente la pérdida de su solemnidad o importancia. Al contrario, al reconocer su dimensión humana, se podría desarrollar un proceso más acorde con valores democráticos y participativos que son ampliamente compartidos en el mundo moderno. ¿No sería más auténtico un proceso electoral que incorporara elementos de consulta a los fieles, rendición de cuentas y deliberación abierta? Spinoza argumentaría que la verdadera dignidad de un proceso político no reside en su pretendida sacralidad, sino en su racionalidad y transparencia. La transparencia emerge como valor ético y político fundamental en una visión espinosista. El secretismo del cónclave, lejos de proteger un supuesto proceso místico, sirve principalmente para ocultar las negociaciones, compromisos y consideraciones estratégicas que determinan la elección papal. ¿Qué teme realmente la Iglesia que se sepa? Si el proceso es verdaderamente inspirado por el Espíritu Santo, ¿por qué necesita tanta ocultación? Spinoza vería en este secretismo una estrategia para mantener el aura de misterio que legitima una autoridad que, en realidad, es puramente humana. Es posible mantener el simbolismo sin la mistificación. Los rituales, vestimentas y ceremonias que rodean al cónclave tienen un valor cultural e histórico indudable y podrían preservarse incluso en un proceso más transparente y racional. La fumata blanca, la presentación desde el balcón, el anillo del pescador, todos estos elementos podrían mantenerse reconociendo su valor simbólico y tradicional, sin necesidad de justificarlos como partes de un proceso sobrenatural. ¿No sería esta honestidad intelectual más respetuosa con la inteligencia de los fieles que la actual narrativa mitológica? La visión de Spinoza sobre la religión como fenómeno natural nos ofrece una perspectiva fascinante para reinterpretar el catolicismo y sus instituciones. Lejos de ser un ateo en el sentido moderno, Spinoza desarrolló una concepción de Dios como sustancia infinita, identificada con la naturaleza misma. Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza, es su célebre fórmula. ¿Has considerado la posibilidad de que esta visión no niega necesariamente la espiritualidad, sino que la redefine en términos más racionales y acordes con nuestra comprensión científica del mundo? El papel constructivo que las religiones pueden tener en una sociedad espinosista es a menudo malinterpretado. Aunque crítico con las supersticiones y el uso político de la religión, Spinoza reconocía el valor de las enseñanzas morales religiosas para la cohesión social y el bienestar humano. Su crítica no buscaba destruir la religiosidad, sino purificarla de elementos irracionales y manipuladores. ¿No sería posible imaginar un catolicismo reformado según líneas espinosistas que mantuviera su rica tradición ética y cultural mientras abandonara pretensiones sobrenaturales que contradicen la razón?
Una comprensión naturalista del fenómeno religioso nos permitiría apreciar el cónclave como un fascinante desarrollo cultural e histórico, sin necesidad de atribuirle orígenes sobrenaturales. Al igual que los antropólogos estudian rituales de diversas culturas, reconociendo su valor simbólico y social, podríamos analizar el cónclave como una expresión sofisticada de necesidades humanas universales, la búsqueda de liderazgo, la transmisión de autoridad, la continuidad institucional. ¿No es esta perspectiva más enriquecedora que la simple dicotomía entre creer literalmente en la intervención divina o rechazar completamente el valor del ritual? La posibilidad de una teología espinosista no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. Teólogos contemporáneos como John Shelby Spong, Don Cupitt o Gianni Battimo han desarrollado interpretaciones no literalistas del cristianismo que tienen sorprendentes paralelismos con el pensamiento de Spinoza. Esta teología débil o post-metafísica renuncia a las afirmaciones sobrenaturales literales, pero preserva el valor existencial y ético del mensaje cristiano. ¿No podría esta aproximación ofrecer un camino para que el catolicismo mantuviera su relevancia en una era científica sin renunciar a su identidad fundamental? El proyecto emancipatorio de Spinoza, centrado en la liberación del miedo y la superstición, tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la religiosidad. Para él, la verdadera liberación no consistía en abandonar toda creencia religiosa, sino en transformar nuestra relación con lo divino, pasando del miedo a la comprensión racional, del servilismo a la libertad interior. No es precisamente este cambio de orientación lo que permitiría al catolicismo evolucionar hacia una forma de espiritualidad más madura y menos dependiente de autoridades externas. ¿Cómo superar el miedo como base de la religiosidad? Esta pregunta es fundamental en el proyecto espinosista. Históricamente, las religiones institucionales han utilizado el miedo al castigo divino, al infierno o a la exclusión social como herramientas de control. El cónclave, con su presentación como juicio divino sobre la Iglesia, participa de esta tradición del miedo. Una religiosidad espinosista buscaría, por el contrario, fundamentarse en el amor al conocimiento y en la alegría que produce la comprensión adecuada de la realidad. ¿No sería esta orientación positiva más fiel al mensaje original de Jesús que las estructuras de miedo que han dominado históricamente el catolicismo institucional? La búsqueda de una religiosidad basada en la alegría y el conocimiento podría transformar radicalmente instituciones como el papado. En lugar de una autoridad que impone dogmas bajo amenaza de condenación, podríamos imaginar un liderazgo espiritual que inspire a través del ejemplo ético y la profundidad intelectual. Francisco ha dado pasos en esta dirección con su énfasis en la misericordia sobre el juicio, pero una transformación verdaderamente espinosista iría mucho más lejos, cuestionando las bases mismas de la autoridad religiosa tradicional. ¿Te has preguntado cómo sería una iglesia que valorara más la búsqueda honesta de la verdad que la obediencia ciega a dogmas establecidos? Las implicaciones para la comprensión del cónclave serían profundas. Lejos de ser un momento de intervención sobrenatural, se entendería como un proceso de discernimiento comunitario, falible y humano, pero no por ello menos valioso. La elección de un líder espiritual sería reconocida como lo que realmente es: una decisión colectiva basada en consideraciones prácticas, teológicas y estratégicas, tan digna de respeto como cualquier otro proceso humano serio, pero no investida de una infalibilidad ficticia. ¿No sería esta honestidad intelectual más respetuosa con la inteligencia tanto de los creyentes como de los no creyentes? El concepto espinosista de amor intelectual a Dios ofrece una fascinante posibilidad para repensar la espiritualidad católica. Para Spinoza, este amor no es un sentimiento sentimental o devocional, sino el gozo que surge del conocimiento adecuado de la realidad última. Es una espiritualidad intelectual que no separa razón y emoción, sino que encuentra en el conocimiento mismo la fuente del más alto placer espiritual. ¿Podría esta concepción ofrecer un camino para superar la falsa dicotomía entre fe y razón que ha atormentado al catolicismo moderno? La posibilidad de una espiritualidad basada en la razón contradice la idea común de que el racionalismo debe ser necesariamente árido o desprovisto de dimensión espiritual. Para Spinoza, el más alto conocimiento racional era simultáneamente la más profunda experiencia espiritual. Su ética,
concluye precisamente con reflexiones sobre la eternidad del intelecto y la beatitud que proviene del conocimiento. ¿No podría esta visión inspirar una reforma del catolicismo que mantuviera su profundidad espiritual mientras abrazara plenamente el conocimiento científico moderno? La unión entre ética y conocimiento es otro aspecto central del pensamiento espinosista que podría revitalizar la tradición católica. Para Spinoza, el conocimiento adecuado conduce necesariamente a la virtud. La ignorancia es la raíz de la maldad. Esta visión contrasta con tradiciones religiosas que enfatizan la obediencia ciega o la fe sin entendimiento. Un catolicismo espinosista valoraría la educación y el pensamiento crítico no como amenazas a la fe, sino como caminos hacia una espiritualidad más auténtica. ¿No sería esta orientación particularmente relevante en una era de desinformación y polarización ideológica? Un nuevo mirar sobre las instituciones religiosas a partir de Spinoza no implica su abolición, sino su transformación radical. El papado, el cónclave y otras instituciones católicas podrían preservarse y evolucionar, reconociendo abiertamente su naturaleza humana e histórica. Esta honestidad intelectual, lejos de destruir su valor, lo situaría sobre fundamentos más sólidos y defendibles en el mundo contemporáneo. ¿No es precisamente la pretensión de infalibilidad y origen sobrenatural lo que hace a estas instituciones tan vulnerables a la crítica en la actualidad? Al final de este recorrido por la filosofía espinosista y el análisis del cónclave papal, no propongo la destrucción de la fe o de las instituciones religiosas, sino una nueva mirada sobre ellas. Spinoza nos invita a ver el mundo con ojos más lúcidos, a comprender los mecanismos de poder que se esconden tras lo sagrado y a buscar una relación más auténtica con lo divino, sea este comprendido como trascendente o inmanente a la naturaleza. El cónclave, visto a través de la lente espinosista, se revela como un fascinante juego político revestido de sacralidad. Esto no disminuye necesariamente su importancia o legitimidad, pero nos ayuda a comprenderlo en su dimensión humana, demasiado humana. Como Spinoza nos enseña, la verdadera libertad no viene de la negación de la realidad, sino de su comprensión adecuada. Al desmitificar el cónclave, no estamos destruyendo la fe, sino abriendo camino hacia una espiritualidad más consciente, menos basada en el miedo y la superstición y más fundada en el conocimiento y la alegría. ¿Y tú, qué piensas sobre la relación entre poder político y religioso? ¿Crees que Dios elige al Papa o ves el cónclave como un proceso humano? Sea cual sea tu posición, la invitación espinosista es a pensar por ti mismo, liberar tu mente de prejuicios y supersticiones y buscar un entendimiento más adecuado de la realidad, porque como diría Spinoza, la verdad os hará libres.